Bueno, continuando con la parte 2 de esta clase introductoria, vamos a revisar brevemente las características estructurales, morfofuncionales del sistema estomatognático, y esta clase está dentro de generalidades de la unidad temática 1 del sílabo propuesto para la asignatura de histología bucodental. Bueno, el sistema estomatognático está constituido por la cavidad bucal y los órganos asociados a la cavidad bucal, como son los músculos masticadores, la articulación temporomandibular y las glándulas salivales. La cavidad bucal, junto con estos órganos asociados, cumplen funciones específicas que tienen que ver con la digestión, la masticación, la deglución y la fonación. La boca es una cavidad virtual que está ocupada casi en su totalidad por el órgano lingual, y la presencia de los arcos dentarios o de los rebordes maxilares junto con las piezas dentarias cuando están en oclusión van a dividir esta cavidad virtual en dos regiones anatómicas, el vestíbulo bucal y la boca propiamente dicha, o cavidad bucal propiamente dicha. El vestíbulo bucal es la zona, por tanto, que se coloca, que se ubica por fuera de estos arcos dentarios y que limita hacia adelante y hacia los lados con la mucosa labial y mucosa de carrillos. La cavidad bucal propiamente dicha es la zona de esta cavidad virtual que se ubica por dentro de los arcos dentarios y que limita hacia arriba con el paladar duro, hacia abajo con el piso de la boca y la lengua, hacia los lados con la mucosa de carrillos y hacia atrás con el istmo de las fauces. Entonces, desde el punto de vista topográfico, la cavidad bucal o la boca como un espacio virtual es posible dividirla en un vestíbulo exterior y la cavidad oral propiamente dicha hacia el interior de estos arcos dentarios. Ambos espacios anatómicos están separados, como les comenté, por los rebordes maxilares con sus respectivas piezas dentarias cuando ingresan en oclusión. Entonces acá tenemos la presencia de los arcos dentarios en oclusión, permiten dividir a este espacio virtual llamado boca en dos regiones anatómicas, la cavidad bucal propiamente dicha, que está ocupada en casi su totalidad por el órgano lingual, y el vestíbulo bucal. El vestíbulo bucal se ubica por delante de los arcos dentarios y limita hacia adelante con el orificio bucal y hacia los lados con las mejillas. Y la cavidad bucal propiamente dicha, que como ven, está ocupada en casi su totalidad por el órgano lingual, limita hacia arriba con el paladar duro, hacia abajo con el piso de la boca y la lengua, hacia adelante va en este caso a estar limitada por los arcos dentarios, hacia los lados por las mejillas o mucosa de carrillos y hacia atrás con el istmo de las fauces. Bueno, sobre la estructura histológica de la cavidad bucal tenemos que decir que los órganos que encontramos en este espacio virtual están conformados por una mezcla de tejidos duros y tejidos blandos. Los tejidos duros los vamos a encontrar representados en los elementos dentarios y el hueso alveolar. Los tejidos blandos que podemos encontrar en cavidad bucal los vamos a tener representados en la pulpa dental, en el periodonto de protección, en forma de encía, en el periodonto de inserción, en forma de ligamento periodontal, en la mucosa bucal y en las glándulas salivales como epitelio glandular. Bueno, describiendo brevemente la mucosa bucal, vamos a hacer una explicación más detallada de este órgano en clases posteriores. Simplemente a modo de resumen, tienen que saber que la mucosa bucal es un órgano que está constituida por dos membranas, por un lado el epitelio y por otro lado el tejido conectivo subyacente que da nutrición y que interactúa enviando señales a este epitelio. Eso lo vamos a tratar más adelante. Simplemente que les quede desde ya que el epitelio que forma esta mucosa bucal es un epitelio plano pavimentoso, poliestratificado, no queratinizado en su gran mayoría. En realidad, en la mucosa bucal el grado de queratinización del epitelio va a depender del sitio anatómico y de la funcionalidad que tiene esa mucosa bucal.
Las zonas de la mucosa bucal que no están expuestas a roce, que no están expuestas a fuerzas masticatorias, van a estar constituidas por un epitelio no queratinizado. Ahora, una estructura muy importante es la membrana basal, que es la estructura que conecta el epitelio con el tejido conectivo subyacente, que en la mucosa bucal se denomina corion o lámina propia. Esta membrana basal está constituida en su mayor proporción por colágeno tipo 4. El colágeno tipo 4 es la proteína que caracteriza a las membranas basales. Bueno, en la imagen lo que estoy señalando viene a representar la membrana basal, que es la estructura que comunica al epitelio con el tejido conectivo subyacente, este llamado corion o lámina propia. Este corion se presenta como un tejido conjuntivo que puede ser laxo o semilaxo, pero en ciertas zonas de la boca puede ser más denso o semidenso. Y bueno, después tenemos la submucosa, que se presenta como una capa de tejido fibrocolagenoso laxa que se entremezcla con otros órganos, como pueden ser plexos nerviosos, como pueden ser músculos cuando estamos en la lengua, y tejido glandular, como glándulas salivales menores y glándulas sebáceas. Esta submucosa es muy importante en la mucosa de revestimiento, sobre todo, porque es la estructura que le da la flexibilidad y la elasticidad a la mucosa bucal, y es un intermediario entre la mucosa bucal y los órganos profundos. Gracias a esta submucosa y la flexibilidad que ésta le otorga a la mucosa bucal, el operador, el odontólogo, puede realizar el examen bucal basado en la flexión, en la elasticidad de los labios, por ejemplo, de la mucosa de carrillos. Yo puedo extenderlos, puedo hacer flexión de estos tejidos gracias a esta elasticidad que le otorga la submucosa a la mucosa bucal. Le da la propiedad de ser un tejido móvil. Bueno, acá tenemos la estructura histológica de una mucosa de revestimiento. En la mucosa de revestimiento vamos a diferenciar básicamente tres grandes estratos en el epitelio: el estrato basal, que se caracteriza por estar formado por células cúbicas o cúbicas altas con un citoplasma intensamente basófilo debido a la gran cantidad de ribosomas. Sus núcleos son redondos u ovales, y es el estrato que tiene la capacidad de dividirse, la actividad mitótica, y que va a proporcionar la regeneración y el reemplazo de las células que se van perdiendo. Después tenemos una zona, o identificamos una zona intermedia de células poligonales o poliédricas con núcleos también redondos u ovales. Su citoplasma ya no es tan basófilo como en el caso de las células basales, y una zona, una capa superficial de células aplanadas con núcleos más elípticos. Cuando hablamos de mucosa de revestimiento, no hablamos de queratina. Estas células no tienen capacidad de queratinizarse. Y bueno, acá tenemos la membrana basal. Podemos observar esta estructura que comunica al epitelio con el tejido conectivo subyacente. En el tejido conectivo subyacente vamos a encontrar células, fibras y sustancia fundamental. Sus características histológicas van a ser detalladas más a fondo en clases posteriores, y podemos visualizar que este tejido conectivo subyacente se interdigita con las crestas epiteliales, formando las llamadas papilas coriónicas. Es importante tener en cuenta la conformación, la morfología y la integridad de la membrana basal y de las crestas epiteliales. ¿Por qué? Porque esos dos elementos se ven alterados en algunas patologías bucales, como el líquen plano, el pemfigoide de membranas mucosas, el eritema multiforme, el lupus eritematoso y el cáncer oral. Bueno, la mucosa bucal se puede clasificar desde un punto de vista anatómico y funcional en mucosa de revestimiento, mucosa masticatoria y mucosa especializada o sensitiva. La mucosa de revestimiento es aquella que reviste, que tapiza
La cavidad bucal la vamos a encontrar en las mejillas, en el paladar blando, en la cara interna de labios, en las porciones ventral y lateral de lengua y piso de boca. Rara vez percibe el impacto directo del acto masticatorio. Desde el punto de vista histológico, está formada por un epitelio plano, pavimentoso, poliestratificado y no queratinizado, en el cual, como vieron en la imagen anterior, se distinguen únicamente tres grandes capas: la capa o el estrato basal, una capa de células intermedias que son más poligonales y la capa superficial de células que son células aplanadas. Este epitelio no forma queratina, es no queratinizado. No necesita ser queratinizado porque no está sometido a trauma masticatorio. Y por debajo de este epitelio vamos a encontrar un corion, un tejido conectivo que tiende a ser laxo o semilaxo cuando hablamos de mucosa de revestimiento, y por debajo del corion vamos a encontrar, como les mencioné anteriormente, un tejido fibrocolagenoso laxo formando la submucosa que le da la elasticidad a la mucosa oral, a esta mucosa de revestimiento. Bueno, aquí tenemos una imagen, un corte histológico de mucosa oral de revestimiento. Vemos que en su espesor no es tan importante el espesor de este epitelio. ¿Por qué? Porque como no forma queratina, vamos a encontrar que está constituido por tres zonas, como ya les dije: la zona del estrato basal, una zona intermedia de células poligonales y una zona superficial donde las células ya se aplanan. No hay formación de queratina, y una característica muy importante que tienen que recordar, que diferencia la mucosa de revestimiento de la mucosa masticatoria, es el número y la forma de estas crestas epiteliales. En la mucosa de revestimiento, estas crestas epiteliales son poco frecuentes, es decir, son poco numerosas y tienden a ser más aplanadas o achatadas. Es decir, son poco profundizadas en realidad, como lo pueden observar en este slide, en esta placa. La mucosa masticatoria la vamos a encontrar a nivel de encía y de paladar duro. Es una mucosa que está expuesta al roce y a las fuerzas masticatorias, y eso da lugar a que esté conformada histológicamente por un epitelio plano estratificado, poliestratificado, que puede ser paraqueratinizado o que puede ser ortoqueratinizado o totalmente queratinizado. Necesita ser queratinizado para poder adaptarse, para poder recibir este roce, el acto de las fuerzas masticatorias. Bueno, la mucosa masticatoria, a diferencia de la mucosa de revestimiento, carece de submucosa, o esta es muy insignificante, sobre todo a nivel de las porciones laterales del paladar duro. A nivel de encía, la submucosa prácticamente es inexistente. Entonces, la inexistencia de submucosa es lo que da lugar a que la mucosa pueda adherirse firmemente al hueso subyacente, ¿no? Y por tanto carece de movilidad. Yo no puedo estirar la encía porque no tiene submucosa. Yo no puedo estirar el paladar duro, porque no tiene submucosa. O esta es poco significativa en realidad. La vamos a encontrar a nivel especialmente de las porciones anterolaterales y posterolaterales del paladar duro, una pequeña cantidad de submucosa, poco significativa. ¿Por qué? Porque en el paladar duro, en el segmento posterior, vamos a tener glándulas salivales menores que están ubicadas en la submucosa, y a nivel del paladar duro, segmento anterior, vamos a encontrar sobre todo tejido adiposo. Bueno, aquí vemos un corte histológico tomado de una mucosa, de un área de mucosa masticatoria, y vemos grandes diferencias con la mucosa de revestimiento. En primer lugar, el epitelio es de mayor espesor. ¿Por qué? Porque aquí, como los queratinocitos forman queratina, aquí sí hay formación de queratina o de paraqueratina. Vamos a tener un mayor número de capas o de estratos celulares, donde se reconocen el estrato basal, formado por una única hilera de células cúbicas o cúbicas altas. Dijimos que tenían un citoplasma intensamente basófilo por el alto contenido de ribosomas.
sus núcleos son redondos o ovales y son las células que tienen a su cargo la capacidad de dividirse, la actividad mitótica y son las que forman además la lámina basal. Luego vamos a tener un segundo estrato, el estrato espinoso, formado por células poligonales, poliédricas, una tercera capa o un tercer estrato de 1 a 3 hileras de células es el estrato granuloso, con los gránulos de querato y hialina. El estrato granuloso está formado por células ya más aplanadas, y estos gránulos de querato y hialina son los que van a producir o a liberar este producto llamado queratina. Y la última capa, llamada estrato córneo, cuando observamos núcleos en el estrato córneo, hablamos de paraqueratinización. Cuando el estrato córneo carece de núcleos, hablamos de ortoqueratinización. Ya el estrato granuloso experimenta una degeneración progresiva del núcleo que da lugar finalmente a la formación de la capa córnea. Entonces, repito, esto es muy importante. La queratinización puede presentarse como paraqueratinización o como ortoqueratinización. ¿Cómo diferenciamos lo uno de lo otro? Lo diferenciamos histológicamente por la presencia o ausencia de núcleos en esta última capa llamada capa córnea. Como aquí observamos persistencia de núcleos en la capa córnea, hablamos de paraqueratinización. Cuando hay ausencia de núcleos en esta capa córnea, entonces hablamos de ortoqueratinización. Y otro aspecto muy importante que tienen que recordar, que ya lo mencioné, es la característica de las crestas epiteliales. Aquí, en este caso, por tratarse de mucosa masticatoria, las crestas epiteliales son más numerosas, son más frecuentes y son más profundas, como pueden observar. La mucosa especializada la encontramos formando la superficie dorsal de lengua. Se llama especializado sensitiva porque posee botones gustativos intraepiteliales y otros receptores táctiles de temperatura y de dolor que están distribuidos a nivel de las papilas gustativas, a nivel de las papilas que encontramos en el dorso de lengua. Los botones gustativos los vamos a encontrar distribuidos a nivel de las papilas fungiformes, foliadas y caliciformes, mientras que en las papilas foliadas vamos a encontrar fundamentalmente receptores táctiles. Bueno, desde el punto de vista histológico, esta mucosa especializada está conformada por un epitelio plano, poliestratificado, con zonas variables de queratinización. Por ejemplo, podemos encontrar queratinización o presencia de queratina en este epitelio a nivel de las papilas filiformes, pero la queratina es totalmente ausente, por ejemplo, en las papilas fungiformes, que clínicamente se ven como estructuras o prolongaciones rojizas por el alto nivel de vascularidad y por la ausencia de queratina. Las papilas filiformes, en cambio, las vamos a encontrar como prolongaciones alargadas sobre el dorso de lengua, de color blanco por el alto nivel de queratinización. El corio, subyacente a este epitelio que forma la mucosa especializada, lo vamos a observar como un tejido conjuntivo denso. Aquí pueden observar un botón gustativo intraepitelial a nivel de el epitelio que forma la mucosa de dorso de lengua. Bueno, las glándulas salivales se forman por la invaginación del epitelio que tapiza el estomatodeo, cavidad bucal primitiva, hacia el ectomesénquima vecino. En función de su producto de secreción, estas pueden ser cerosas, mucosas y mixtas. De acuerdo a su importancia, tamaño y localización, se clasifican en dos grupos: glándulas salivales mayores o principales y glándulas salivales menores o secundarias. Las glándulas salivales principales comprenden la parótida, submaxilar y sublingual, son de ubicación externa a la cavidad bucal, mientras que las glándulas salivales menores o secundarias son intrínsecas a la mucosa bucal. Las vamos a encontrar localizadas específicamente en la submucosa de la cavidad bucal, y de acuerdo a su ubicación, estas pueden ser palatinas, labiales, linguales y genianas. Desde el punto de vista histológico, las glándulas salivales estarán formadas por una unidad secretora llamada adenómero,
que es el segmento o la porción del tejido responsable de sintetizar y secretar la saliva, y una porción conductora que forma el túbulo, en este caso excretor, ¿no? Que desemboca la saliva hacia la cavidad bucal. La saliva es el producto de secreción de estas glándulas salivales que cumple funciones muy importantes que tienen que ver con el mantenimiento de la salud y con funciones digestivas. En cuanto a la función digestiva, la saliva es importante para la formación del bolo alimenticio, para la degradación de los almidones, inician el proceso de digestión de los hidratos de carbono, y además es importante para mantener la lubricación y la humectación de la boca. En cuanto a las funciones de la saliva que tienen que ver con el mantenimiento de la salud, la saliva es importante para el mantenimiento del pH bucal, para el mantenimiento de la homeostasis, para la acción de barrido, de clearance, de restos alimenticios y otras sustancias sobre la superficie dental. Es importante como medio de defensa por el aporte de inmunoglobulinas y de péptidos antimicrobianos. Y es importante también como una fuente de remineralización del esmalte dental por el aporte de iones minerales, de flúor, de calcio y de fosfato. Bueno, los dientes son los elementos de la cavidad bucal que cumplen la función de masticación. Se pueden clasificar mediante su permanencia en cavidad bucal y se pueden clasificar en cuanto a forma y función. Respecto a su permanencia en cavidad bucal, los podemos diferenciar en dos grandes grupos, los primarios o deciduos o temporarios y los permanentes. Los dientes primarios, bueno, son el conjunto de elementos dentarios que aparecen en cavidad bucal entre los 6 a 8 meses de vida postnatal. Esta dentición temporaria se completa a los 3 años de vida. Son reemplazados por los dientes permanentes. La dentición permanente empieza su erupción en cavidad bucal entre los 5 o 6 años de edad. Se completa esta dentición entre los 17 a 21 años de edad con el tercer molar. Y bueno, los dientes permanentes son muy importantes porque son únicos, no son reemplazados por ningún otro elemento, de ahí la importancia de su cuidado y del mantenimiento de su integridad. De acuerdo a su forma y función, los dientes los clasificamos en tres grupos: incisivos, caninos, premolares y molares. Los incisivos, por su morfología en pala, con este borde incisal, están adaptados para la función de corte. Los caninos, por su forma cónica, están adaptados para cumplir funciones de desgarre de los alimentos. Y los premolares y molares, con sus superficies oclusales, constituidas por surcos, fosas y fisuras, están adaptados estos dientes para triturar y moler los alimentos. Bueno, en cuanto a la morfología dental, todo elemento dentario, independientemente de su forma y de su función, podemos clasificarlo o podemos reconocer en él dos grandes regiones: la región coronaria y la porción radicular, la corona y la raíz, ¿no? Ambas regiones están en este caso separadas por el cuello dentario. La corona clínica es la porción libre del elemento dentario que se exhibe, que se muestra en cavidad bucal, y la porción radicular es la parte, en este caso, del elemento dentario que se inserta en el hueso alveolar y se fija a él a través de este tejido conectivo fibroso denso llamado ligamento periodontal. Bueno, sobre la estructura histológica, independientemente de la forma, el tamaño y la función de los dientes, todos ellos, independientemente de su forma, de su función y de su tamaño, están comprendidos por un eje estructural que lo conforma la dentina, un tejido conectivo mineralizado de origen ectomesenquimático. Esta dentina va a delimitar una cavidad o cámara pulpar. Se llama así porque aloja este tejido conectivo laxo especial llamado pulpa dental. La pulpa y la dentina forman el complejo dentino-pulpar, que tiene a su cargo importantes funciones sensitivas o sensitivo-sensoriales, regenerativas y funciones inmunológicas. Sobre la
estructura histológica de este complejo dentino-pulpar vamos a profundizar en clases posteriores. Y bueno, esta dentina en la corona, en la porción coronaria, va a estar protegida por un tejido duro con alto nivel de mineralización llamado esmalte dental, que es de origen ectodérmico desde el punto de vista embriológico. La unión entre esmalte y dentina va a formar la conexión amelodentinaria. En la porción radicular, la dentina está revestida, está protegida por el cemento, otro tejido conectivo mineralizado de origen también ectomesenquimático, y la unión entre cemento y dentina forman la conexión cemento-dentinaria. Bueno, repasando brevemente las características histológicas de los tejidos dentarios, empezamos con el esmalte. El esmalte, en realidad, más que un tejido, es una sustancia, es una matriz extracelular. ¿Por qué no es un tejido? Porque carece de células. Cuando el diente hace erupción en cavidad bucal, la capa de ameloblasto se pierde y queda este tejido como una sustancia en realidad, como una matriz muy mineralizada. El 95% de su composición es materia inorgánica, a forma o a manera de cristales de hidroxiapatita. Es un tejido que tiene escaso metabolismo justamente porque carece de células, no tiene capacidad de regenerarse, es incapaz de hecho de regenerarse. Como ya lo mencioné, el 95% de su composición es materia inorgánica en forma de cristales de hidroxiapatita. Es importante que recuerden que los cristales de hidroxiapatita del esmalte se caracterizan por ser más largos y más grandes respecto a los cristales de hidroxiapatita que podemos encontrar en otros tejidos duros del organismo, como el hueso o como la dentina, por ejemplo. Estos cristales de hidroxiapatita se organizan formando los prismas, que son estructuras alargadas en forma de varillas que recorren el esmalte desde la superficie hasta la conexión amelodentinaria y representan la unidad histológica estructural básica de este tejido, ¿sí? Ahora, en función del nivel de mineralización que puede tener el esmalte o por las zonas donde puede existir ausencia de esmalte, por la dirección de los prismas, la diferente dirección que pueden tomar estos prismas, podemos encontrar estructuras histológicas secundarias que van desde líneas, laminillas, estrías, bandas, usos, etc. Todas estas estructuras las vamos a analizar en detalle en clases posteriores. Bueno, sobre el complejo dentino-pulpar, está formado por la pulpa y la dentina que tienen su origen en la papila dental. La pulpa es un tejido conectivo laxo, especial, muy vascularizado e inervado, con distintos tipos de células que van desde fibroblastos, células inmunes, células stem mesenquimáticas y los famosos odontoblastos. El odontoblasto es la célula más importante de la pulpa. ¿Por qué es la célula más importante de la pulpa? Bueno, porque es la que va a generar este tejido llamado dentina que forma con la pulpa este complejo, esta unidad estructural y funcional del diente. La dentina, desde el punto de vista de su formación o del momento de su formación, puede ser primaria, secundaria y terciaria. La predentina es una dentina inmadura que no ha sido calcificada, no ha recibido mineralización y la podemos ver al microscopio óptico como una banda, una zona que separa los odontoblastos de la dentina propiamente, de la dentina ya mineralizada. La dentina primaria es aquella que se forma durante el desarrollo dental hasta que el diente entra en oclusión. La dentina secundaria es aquella dentina que se empieza a formar y a depositar cuando el diente entra en oclusión, es decir, hace erupción en cavidad bucal y entra en contacto con su antagonista, y es el tipo de dentina que se va a depositar durante toda la vida de la pieza dentaria. Y después la dentina terciaria, que es también llamada reaccional o reparativa, o también llamada dentina patológica, porque es un tipo de dentina que se forma ante estímulos nocivos, patológicos, y que tiene la finalidad únicamente de proteger al órgano pulpar. Bueno, para la formación de esta dentina, el odontoblasto lo primero que tiene que hacer es secretar, es sintetizar esta matriz orgánica
que está constituida por fibras colágenas y sustancia amorfa. El tipo de colágeno más importante, de mayor protagonismo en esta matriz orgánica de la dentina es el colágeno tipo 1. Y cuando esta matriz orgánica, que está formada de fibras colágenas y de sustancia amorfa, se mineraliza por el depósito de sales de calcio, forma entonces la dentina. Cuando el diente está en desarrollo, podemos reconocer estructuralmente dos tipos de dentina, la dentina del manto y la dentina circumpulpar. Se diferencian por la orientación de las fibras colágenas. La dentina del manto es la primera dentina que se forma durante el desarrollo dental. También se la llama dentina periférica porque es la que delimita esta cavidad que va a contener el órgano pulpar, y se caracteriza por la regularidad de sus fibras colágenas, las cuales se disponen perpendiculares a la conexión amelodentinaria, mientras que la dentina circumpulpar se caracteriza porque las fibras colágenas que la componen son irregulares o tienen una distribución irregular y forman redes densas que rodean el proceso odontoblástico o fibrilla de Tomes de los odontoblastos. Entonces, cuando esta dentina circumpulpar, esta densa red de fibras colágenas dispuestas irregularmente que rodean al proceso odontoblástico, se calcifica, se mineraliza, forma entonces el túbulo dentinario o conductillo dentinario que representa la unidad histológica principal de la dentina. Entonces, recordando, en cuanto a las estructuras histológicas primarias de los tejidos dentarios analizados hasta el momento, en el esmalte tienen que recordar que la estructura histológica principal es el prisma del esmalte. En la dentina, la estructura histológica principal es el túbulo dentinario, conjuntamente con la dentina intertubular. Bueno, y para terminar, sobre este complejo dentinopulpar, tienen que saber que la dentina desde el punto de vista bioquímico está formada por un 70% de materia inorgánica, en forma también de cristales de hidroxiapatita, los cuales se caracterizan por ser de menor tamaño y de menor longitud si los comparamos con los del esmalte dental. El 30% restante es materia orgánica y agua. La dentina, a diferencia del esmalte, que era un tejido totalmente adinámico, porque carece de células, el esmalte dental, mientras que la dentina es un tejido totalmente dinámico y por lo tanto es capaz de regenerarse durante toda la vida y se repara cuando este tejido sufre algún daño. Bueno, más adelante en clases siguientes vamos a profundizar sobre los tipos de dentina de acuerdo al momento de su formación, pero para adelantarles, desde el punto de vista histológico, la diferencia entre dentina primaria y dentina secundaria está en el cambio de dirección de los túbulos dentinarios. Cuando yo registro este cambio de dirección, esta curvatura que hacen los túbulos dentinarios, quiere decir que estoy ante un cambio de dentina. Bueno, en este slide se muestra la microfotografía de un corte de diente inmaduro teñido con una tinción especial para poder observar sobre todo el componente, las características, los detalles del componente celular. Es una tinción de pararosanilina y azul de toluidina en aumento mediano, y desde la pulpa hacia la periferia podemos encontrar entonces la capa de odontoblastos, que no es una sola capa de células, son varias capas de células. Las células odontoblásticas que están ubicadas hacia el core de la pulpa, hacia el centro de la pulpa, son aquellos odontoblastos que están dotados de su mayor actividad mitótica, son células más indiferenciadas, pero que tienen capacidad de proliferar, mientras que los odontoblastos, que los encontramos más próximos a la unión amelodentinaria, son odontoblastos que pierden su actividad mitótica, pero son células diferenciadas, es decir, al ser diferenciadas son las células que van a sintetizar esta matriz orgánica que les comenté, que está constituida por fibras colágenas y sustancia
amorfa, la cual al calcificarse forma la dentina. Y aquí observamos la predentina, que es una dentina inmadura porque no ha recibido mineralización o calcificación, y la vamos a encontrar en el microscopio entre la dentina, como tejido ya mineralizado, y la capa de odontoblastos. Y como se trata de un corte obtenido de un diente inmaduro que todavía no ha hecho erupción en cavidad bucal, obviamente vamos a encontrar los ameloblastos en la superficie. Estos ameloblastos se presentan como células alargadas, son de origen ectodérmico, empalizadas, y son las células responsables de secretar este producto, esta sustancia o matriz extracelular llamada esmalte dental, que es el tejido, recordando, el esmalte es el tejido duro que recubre y que protege la dentina en la porción coronaria del diente. Cuando el diente hace erupción en cavidad bucal, estos ameloblastos se pierden, por esa razón el esmalte queda como una sustancia acelular, y por esa razón es incapaz de regenerarse porque no tiene células. Bueno, en cuanto al periodoncio es el conjunto de tejidos que proporcionan sostén y protección al elemento dentario. Lo podemos clasificar desde el punto de vista de su funcionamiento en periodoncio de inserción y periodonto o periodoncio de protección. El periodoncio de inserción está conformado por el ligamento periodontal, el cemento radicular y el hueso alveolar. El periodonto de protección está conformado por la encía que rodea el cuello dental y la unión dentogingival que une la encía al diente. Entonces, en la imagen podemos reconocer el periodonto de inserción representado por el hueso alveolar, el ligamento periodontal, que es un tejido conectivo fibroso denso que se encarga de fijar el diente al hueso alveolar y de absorber y amortiguar las fuerzas masticatorias, y el cemento radicular, que a pesar de que es un tejido dentario, sin embargo, desde el punto de vista de su función, pertenece al periodoncio. Y bueno, como periodonto de protección tenemos la encía que rodea el cuello dental y la unión dentogingival formando el epitelio de unión, que une en este caso la encía al diente. Bueno, describiendo brevemente cada componente del periodonto de inserción, empezando con el cemento. El cemento es un tejido conectivo mineralizado, también de origen ectomesenquimático. Las funciones que cumple el cemento son muy importantes porque sirve de anclaje para las fibras del ligamento periodontal, mantiene el ancho del espacio periodontal, reorienta las fibras del ligamento periodontal, mantiene la inserción de las fibras del ligamento periodontal, transmite las fuerzas oclusales a la membrana periodontal, repara la superficie radicular, ya que es un tejido que tiene componente celular, y además el cemento compensa el desgaste por atrición. Eso es lo que da lugar a que en dientes de pacientes seniles podamos encontrar una gruesa capa de cemento, sobre todo a nivel de los tercios apicales. ¿Por qué? Porque es un tejido que por su actividad celular a nivel sobre todo importante en los tercios apicales, donde encontramos el cemento celular, esas células van a formar cemento en compensación al desgaste dental por atrición. Bueno, otro componente u otro tejido que forma este periodoncio de inserción es el ligamento periodontal, que está formado por un tejido conectivo fibroso denso. El ligamento periodontal, desde el punto de vista de su origen embriológico, proviene de la capa interna del folículo dental. Su formación y su maduración dependen estrechamente de la formación de la dentina y el cemento radicular. Y en cuanto a sus funciones, el ligamento es un tejido que fija el diente al hueso alveolar y soporta las fuerzas, absorbe las fuerzas de la masticación. Está formado por una variedad de proteínas estructurales que van desde fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares. Las fibras colágenas son el componente más importante del ligamento periodontal y están constituidas en su mayor proporción por colágeno tipo 1 y por cantidades variables de colágeno tipo 3 y colágeno tipo 5. Estas fibras colágenas las vamos a observar en preparados histológicos como gruesas trenzas o cuerdas que se disponen oblicuamente entre el cemento y el hueso alveolar y es el elemento responsable de absorber
de resistir las fuerzas de tracción y dar flexibilidad. Y en cuanto al hueso alveolar, como otro componente del periodoncio de inserción, el hueso alveolar tienen que saber que es una estructura odontodependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que se forma con los dientes y desaparece cuando el diente es perdido. El conjunto de alvéolos que encontramos en los rebordes maxilares forma el reborde proceso alveolar. Y bueno, el alvéolo dentario es la porción del hueso maxilar donde en este caso se inserta la raíz del elemento dentario, la cual se fija al hueso a través del ligamento periodontal. El conjunto de alvéolos, repito, forma el reborde o proceso alveolar. Este hueso alveolar está formado por dos paredes o láminas, una externa perióstica y una interna periodóntica. Y ambas láminas de este hueso alveolar están constituidas por tejido óseo compacto. La lámina externa e interna del hueso alveolar encierran hueso esponjoso, y cuando estas dos láminas se unen en el punto de unión van a formar la famosa cresta alveolar, que es la primera estructura que pierde altura en la enfermedad periodontal. Bueno, esta lámina interna, recapitulando, esta lámina interna del hueso alveolar, que está formada por tejido óseo compacto y que es periodóntica porque es, en este caso, la cara del hueso alveolar que mira, que interactúa directamente con el ligamento periodontal. Al ser tejido óseo compacto, la vamos a observar radiográficamente como una delgada línea radiopaca. Bueno, aquí vemos un corte histológico de periodoncio de inserción, comprendiendo hueso, ligamento periodontal, que es toda la zona señalada, y el cemento radicular. Es un corte teñido con para-rosanilina y azul de toluidina en aumento mediano, y podemos ver el componente fibrilar más importante de este tejido, las fibras colágenas, que se presentan como gruesas cuerdas, como fibras trenzadas, con una dirección oblicua, como pueden ver, entre el hueso y el cemento. Aquí podemos ver abundantes osteoclastos a nivel del hueso alveolar, porque este es un corte que proviene de un diente en formación, y en este caso el tejido óseo se encontraba en abundante actividad regenerativa, remodelativa. Bueno, este es un corte de ligamento periodontal y hueso alveolar teñidos mediante el método de picrocirio y observados al microscopio de polarización con aumento mediano. Es un método de tinción que nos permite dar más contraste y poder distinguir mejor la disposición de las fibras colágenas en el ligamento periodontal. Dijimos que desde el punto de vista estructural, el ligamento periodontal está conformado por una variedad heterogénea de proteínas estructurales, fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares. Las más importantes o las de mayor proporción son las fibras colágenas, que son las que se disponen generalmente en dirección oblicua, desde el hueso alveolar hasta el cemento radicular, como gruesas estructuras trenzadas. Como pueden ver, son las que resisten las fuerzas de tracción y le dan esta flexibilidad a la pieza dentaria de poder realizar leves movimientos durante el proceso masticatorio. Sobre el periodoncio de protección, su función es recubrir y proteger al periodoncio de inserción. Consta de dos regiones, la encía y la unión dentogingival. La encía está constituida estructuralmente por epitelio plano, polistratificado, queratinizado. A nivel de superficies libres es queratinizado, pero a nivel de la unión dentogingival se presenta como un epitelio plano, polistratificado, no queratinizado. Bueno, y para terminar, vamos a hablar algo sobre la terminología en anatomía e histología bucodental. En realidad,
la terminología que se utiliza en morfología e histología bucodental guarda ciertas diferencias con aquella que se emplea a nivel de otros órganos y tejidos del cuerpo humano, y por eso es importante clarificarla para evitar errores conceptuales y topográficos. Bueno, en cuanto a la terminología anatómica, todo elemento dentario, independientemente de su forma, de su tamaño, lo podemos comparar para describirlo anatómicamente con un prisma rectangular. Este prisma lo podemos descomponer entonces en dos regiones separadas por el cuello anatómico. Por un lado, una región de mayor volumen pero de menor longitud llamado prisma coronario, y por otro lado una región de menor volumen pero de mayor longitud llamado prisma radicular. En cuanto a las caras o superficies de este prisma coronario, tenemos aquella superficie que mira hacia la cavidad bucal propiamente dicha. Estas superficies se llaman palatinas en el maxilar superior y linguales en el maxilar inferior. La superficie de este prisma coronario que mira hacia el vestíbulo bucal se denomina superficie vestibular. Las caras de este prisma coronario que contactan con la de los dientes o elementos dentarios adyacentes se denominan superficies proximales, que en función de si se acercan o se alejan de línea media será superficie mesial y superficie distal. Y después la superficie o cara de este prisma coronario que interactúa, que se relaciona con la superficie homóloga del elemento opuesto, se denomina superficie oclusal, y borde incisal en el caso de los dientes anteriores. Bueno, aquí podemos ver lo que les mencionaba sobre las superficies de este prisma coronario, las superficies proximales, denominadas mesiales y distales, en función de si se acercan o se alejan de la línea media, y las superficies oclusales, que son las caras del prisma coronario que se relacionan con su homólogo del lado opuesto. Eso en cuanto a la terminología anatómica. En cuanto a la terminología utilizada en histología bucodental, antes de esto, para no olvidarme, es importante que recuerden que la terminología anatómica es útil para la descripción macroscópica de un órgano. La terminología utilizada ya a nivel estructural, a nivel microscópico, en lo que respecta a histología bucodental, se clasifica en dos tipos de denominaciones. En histología bucodental vamos a utilizar denominación topográfica y la denominación celular. La denominación topográfica es útil para localizar microscópicamente los distintos elementos de los tejidos dentales, y esta denominación utiliza dos puntos de referencia que son la corona y el foramen apical. Por lo tanto, toda estructura que microscópicamente, o toda estructura microscópica que respecto de otra se encuentre más cerca de la corona dental se denominará coronal, y toda estructura microscópica que respecto de otra se ubique más cerca del foramen apical será denominada como apical. Y en cuanto a la denominación celular, que a veces puede coincidir con la denominación topográfica y otras veces no coincide, esta denominación se utiliza según el elemento celular o la región de la célula se acerque o se aleje de un punto de referencia que en el diente es muy importante, que es la conexión amelodentinaria. Entonces, según este parámetro, la denominación celular utiliza dos descripciones o dos denominaciones, la proximal y distal, ¿no? Entonces, la denominación celular la podemos ejemplificar en este caso en estos dos tipos celulares que son protagonistas de dos tejidos dentales, por un lado la dentina con el odontoblasto y por otro lado el esmalte con el ameloblasto. El odontoblasto, que está formado por su cuerpo y por la prolongación odontoblástica, la parte del elemento celular de este odontoblasto, donde se concentra el núcleo, está más cerca en este caso del core pulpar, pero se aleja, por ejemplo, de la conexión amelodentinaria. Por lo tanto, esta región del odontoblasto donde tenemos ubicado el núcleo
se va a denominar región distal o basal. ¿Por qué se llama región distal o basal? Porque se aleja de este punto de referencia que es la conexión o límite amelodentinario. Mientras que la porción odontoblástica, la fibrilla de Thomes o proceso odontoblástico que emerge de esta célula llamada odontoblasto, esta es una estructura que la vamos a encontrar cercana al límite amelodentinario porque recuerden que estas prolongaciones odontoblásticas que están alojadas en los túbulos dentinarios recorren la dentina desde la pulpa hacia el límite amelodentinario. Por lo tanto, será la porción o la región de esta célula que esté más próxima a este punto de referencia y por lo tanto será denominada como región proximal. En el caso del ameloblasto, que es una célula que deposita, en este caso, su producto de secreción llamado esmalte, y que a medida que va depositando este esmalte se va corriendo hacia la superficie, de tal manera que cuando el diente entra en erupción, esta capa de células se pierde totalmente. Entonces, por su ubicación, en esta célula, el polo secretor, que sería la parte de la célula o parte del ameloblasto que está más próximo al límite amelodentinario, se va a denominar región proximal, y la parte del ameloblasto que coincide con la ubicación del núcleo, como es el extremo de la célula que se aleja de la conexión amelodentinaria, va a ser denominada región distal o basal. Entonces, por esa razón, en la terminología aplicada en histología bucodental, la denominación celular puede ser proximal o puede ser distal según se aleje o según se acerque a este punto de referencia llamado conexión amelodentinaria. Y que esta es una denominación que se utiliza cuando queremos básicamente describir regiones o elementos celulares. Bueno, y para finalizar con este slide, a modo de resumen, dijimos que el objetivo general de esta clase, el objetivo principal de esta clase era mostrar la evolución conceptual que ha experimentado la histología en los últimos 30 años, los factores que han favorecido a esta evolución. Esos factores son básicamente el desarrollo en el conocimiento embriológico. La embriología a su vez se ha enriquecido de la biología molecular y de la genética, pero también es una ciencia que interactúa constantemente con la biotecnología. La biotecnología se enriquece de la histología para el desarrollo de biomateriales, de diversos biomateriales que me permiten generar, por ejemplo, sustitutos celulares, dar soporte a células aisladas en el laboratorio, aisladas in vitro, mantenidas y tratadas in vitro y amplificadas para poder, por ejemplo, implantarlas en un determinado sitio orgánico o corporal y lograr reparar o sustituir el tejido lesionado o dañado. La histología también se ha enriquecido y ha evolucionado gracias a los avances en biología celular y molecular, aportando en este caso el conocimiento sobre los genes que controlan el desarrollo embrionario, los genes que son importantes para que una célula adquiera un determinado fenotipo, los factores ambientales o del entorno que influyen en la expresión de determinados genes y que pueden revertir o pueden dar lugar a un cambio en el fenotipo histológico. Y además, otra de las áreas que interactúa y otro de los factores que también ha permitido la evolución de la histología es la bioquímica, ¿no? La bioquímica es la que nos otorga el conocimiento sobre la composición molecular, la composición química de los distintos tejidos dentales. Y bueno, a modo de resumen, para consolidar todo lo visto, la histología como disciplina ha experimentado una evolución conceptual, pasando de ser una ciencia descriptiva a ser una ciencia constructiva, apoyada en la biología molecular, la genética, la biotecnología y la bioquímica. La ingeniería tisular, basada en el conocimiento histológico de los tejidos, ha contribuido enormemente a la reparación y o sustitución de tejidos lesionados o dañados o funcionalmente deficientes mediante tres estrategias que hablamos
previamente cultivos celulares, factores solubles o factores de crecimiento y biomateriales. Hemos realizado una revisión rápida de los tejidos que forman los distintos órganos encontrados y asociados a la cavidad bucal. Dijimos que la mucosa bucal es un órgano conformado por el complejo epitelio-corion. La dentina y la pulpa forman una unidad estructural y funcional llamado complejo dentino-pulpar. Y el diente, junto con sus tejidos de sostén, forma una unidad estructural y funcional también denominada odontón. Bueno, ahí les dejo las referencias por si desean profundizar más sobre los temas vistos en esta clase. Eso es todo.